nuestro segmento Vivir Mejor nos acompaña la licenciada Verónica Silva para hablar un tema súper importante. Así que mucha atención para las personas que tienen algún familiar o si está padeciendo esta enfermedad que es la insuficiencia renal. Buenos días, ¿cómo está, licenciada? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos, Sara, qué tal? Muy bien, contenta porque le vamos a llevar mucha información a todos nuestros amigos televidentes. Y es que podemos ver una dieta bastante balanceada, que es lo que generalmente nos recomienda. Pero ¿qué pasa cuando tenemos insuficiencia renal o insuficiencia renal crónica? Que esta sería pues la última etapa. Así es. En realidad hay muchos factores por los cuales nosotros deberíamos diferenciar el proceso alimentario de una persona diagnosticada con una enfermedad crónica. Y de acá nosotros partimos efectivamente hablando de la insuficiencia renal. Los parámetros primarios son recordar de que independientemente que nosotros estemos con un diagnóstico como este, los pilares de la alimentación van a ser lo mismo. Siempre vamos a hablar de minerales y vitaminas, carbohidratos, grasas y proteínas. Los pilares de la alimentación siempre van a ser lo mismo. Lo que se diferencia en este caso son las limitaciones según el grupo alimentario con el cual nosotros estamos hablando. En este caso, que partimos de una enfermedad renal, evidentemente el filtro de nuestro cuerpo, como bien podríamos llamar a los riñones que se encuentra afectado, entonces nos expone a lo que es un mal funcionamiento general. Ahí en imágenes nosotros teníamos la sal. Sí. Podemos ver de que el sodio, pues en este caso nosotros lo tenemos que disminuir bastante y es por eso una de las limitantes que podemos llegar a tener en esta dieta. Dentro de ello, efectivamente, estamos hablando de la sal, que específicamente sería el sodio como tal, no únicamente la sal de mesa, que es muy importante recalcar. Hay muchos alimentos que también contienen sodio y van a estar restringidos dentro de la alimentación, como lo son los mariscos. Su medio vivendi es sal, es sodio, entonces evidentemente ellos tienen una concentración de sal bastante elevada dentro de su componente primario y es uno de los alimentos por los cuales debe ser restringido completamente el proceso alimentario del paciente. Nada de mariscos. Nada de mariscos. Inclusive si el paciente es un pacientito con insuficiencia renal en etapa temprana o que incluso se ha diagnosticado previamente, es decir, a muy temprano proceso, entonces alguna de las recomendaciones que en algún momento se hace es de que nosotros podemos dejar reposar en agua limpia, clorada, estos alimentos que contienen electrolitos como la sal, el potasio o el fósforo, que también se hace restricción dentro de los procesos de alimentación, un par de horas para que el agua filtre la cantidad de electrolitos que contiene o la cantidad de sodios y luego de eso sí consumirlo. Pero cabe mencionar de que no es en todos los casos y esto mismo se hace también en el queso, que evidentemente nosotros tenemos el hábito de comprarlo un poquito más salado para favorecer su almacenamiento, es decir, para que nos dure un poco más. Para que dure un poco más. Siempre andamos buscando quesito salado. Exacto. Me llama la atención algo y es cuando hablamos acerca de las proteínas, nosotros siempre sabemos de que estamos buscando pues las carnes rojas. Así es. Y además de esto se deriva bastante lo que son los embutidos. Sí. ¿Qué tan bueno es esto para nuestra alimentación? En el caso cuando tenemos una insuficiencia renal. Sí, fíjate que son dos puntos muy importantes los que acabas de mencionar con respecto a los alimentos y uno es las carnes rojas y otro los embutidos. Pero inclusive antes de eso nosotros debemos definir la cantidad de proteínas que nuestro cuerpo tiene la capacidad de digerir en ese momento. Según la Organización Mundial de la Salud, los estándares de origen se determinan de que nosotros deberíamos consumir entre el 12 y el 15% de proteínas. Pero evidentemente cuando ya nosotros contamos con un diagnóstico de insuficiencia renal, este parámetro debe ser inferior. Y las fuentes alimentarias, de ahí parte muy importante también el hecho de los dos alimentos que habíamos mencionado, de cuál nosotros debemos elegir. Si dentro del proceso de alimentación a nosotros ya nos restringen las proteínas, debemos seleccionar una fuente de proteínas que tenga menos calidad de proteínas, por así decirlo, para que nuestro cuerpo trabaje menos. Sustitutos en este caso. En este caso podríamos optar efectivamente por lo que es el pollo, por ejemplo, como carne blanca, cuando la carne roja no es la primer limitante, pero sí, evidentemente, por la concentración de proteínas debe pasar a un segundo plano. Sabemos muy bien de que esta enfermedad pues cambia todo lo que es nuestra calidad de vida, pero también hay personas de que tienen algunas dudas. Licenciada, y por eso nuestro equipo de producción nos preparó las siguientes preguntas que le tienen ellos. ¿La sal es mala para los que padecen de insuficiencia renal? ¿Es bueno o es malo que las personas que padecen de insuficiencia renal tomen abundante agua? ¿Cuáles serían las consecuencias de no tratar a tiempo la insuficiencia renal o de no cuidar adecuadamente la alimentación? Bueno,
Partiendo de eso, la primera pregunta que nos hacían de la sal, evidentemente sí es un problema porque estamos hablando de que cuando la concentración de sales dentro de nuestro cuerpo o sodio es mayor a la que nuestro cuerpo realmente está capacitada en ese momento para digerir, entonces nos provoca más sed y nos provoca mayor retención de líquidos. Y en este momento nuestro riñón no tiene la capacidad de filtrar esa cantidad de líquido adicional. Por ende, la presión arterial comienza a subir. Y en esta consistencia hace que nuestro corazón comience a forzarse mucho más en trabajo. Adicionalmente, la cantidad de líquidos que se almacena dentro de nuestro cuerpo y alrededor de los pulmones genera que la capacidad de respiración sea mucho más difícil. Entonces ya hablamos acá de una afectación cardiorrespiratoria y entonces ya la complicación en el pacientito es mucho mayor, efectivamente. La siguiente pregunta que nos hacían en la cantidad de líquidos, en este caso nosotros hablamos partiendo igual de o complementando la primera respuesta, es de que sí se debe limitar, inclusive no la cantidad de líquidos que nosotros estamos tomando como tal, sino también los alimentos que son ricos en líquido, que este es otro factor importante. Nosotros decimos, bueno, es que es insuficiencia renal, entonces me voy a apropiar o mis alimentos principales van a ser frutas y vegetales. Muchos de estos alimentos tienen una concentración o una composición de líquidos arriba del 80 y el 90%. Entonces es muy importante tener presente que dentro de ello nosotros necesitamos también hacer una modificación dentro de los alimentos con un aporte líquido, con un componente líquido superior al 70%. Muchas veces nosotros pensamos de que, y ahí es donde quiero que lleguemos, el tipo de alimentación que nosotros debemos de tener tiene o requiere exigidamente pues la verdura y la fruta. En este caso muchas veces nosotros decimos, vamos al supermercado y agarramos productos enlatados. Este tipo de productos pues puede ser de que sean verduras, puede ser que sean frutas, pero en realidad tienen una gran cantidad de sodio. Podemos cambiar también la opción, quiero beberme una sopita, agarro una sopa instantánea, vengo y le pongo la fruta de manera pues natural, pero la cantidad es elevada siempre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la opción primaria que nosotros tenemos es, bueno, en el caso de los enlatados, normalmente nosotros los seleccionamos para facilitarnos la vida, no hay otro mejor término que ese. Entonces, la opción saludable de esto por factor tiempo es que nosotros siempre optemos por las frutas y los vegetales frescos y los congelemos, que en definitiva va a favorecer el almacenamiento y la preparación del alimento. Cuando nosotros ya optamos por productos enlatados, mencionábamos anteriormente que la sal es uno de los alimentos conservatorios o que nos ayudan a conservar esos alimentos con todas sus propiedades. Entonces, este alimento absorbe esa cantidad de sodio también. Entonces, posteriormente, aunque los pasemos por agua, no es recomendable. Aunque se pasen por agua, la cantidad de almacenamiento o reposo en la cual ya estuvieron expuestos es demasiado elevada en sal. Entonces, no es recomendable en definitiva consumirlo. Y aquí sí voy a rescatar algo muy importante y es el hecho de que cuando nosotros tenemos el diagnóstico, normalmente nos vamos y cambiamos nuestra alimentación y comenzamos a seleccionar alimentos que en su etiqueta digan, por ejemplo, bajo en sodio o que válido para hipertensos, por ejemplo, que actualmente hay una transformación a una visión de vida mucho más saludable y muchos de nosotros optamos a, bueno, este dice bajo en sodio, yo soy hipertensa, tengo la insuficiencia renal, perfectamente lo puedo consumir. Pero si nosotros no tenemos una lectura cuidadosa de la tablita nutricional, no nos logramos percatar de que ese alimento, para poder ser disminuido en sodio, tiene concentraciones de fósforo mucho más elevadas que y también de nos está potasio afectando. también, efectivamente. Entonces, hablábamos anteriormente que las restricciones para estos pacientes caben desde fósforo, potasio, hablábamos de las proteínas. Entonces, en definitiva, si no nos está afectando con el sodio, nos va a afectar con el potasio y el fósforo. Los complementos que nosotros estamos utilizando en las diferentes comidas que generalmente nosotros lo tenemos acá, estamos buscando que una comida china para celebrar el cumpleaños porque nosotros somos un montón y porque es lo más económico que nosotros podemos hacer. Vamos a una piñata y nos dan arroz a la valenciana o nos dan chop suey, estamos viendo de que la salsa de tomate también perjudica nuestra alimentación. La salsa soya también está perjudicando nuestra alimentación. Entonces, ¿qué tipo de complementos para estas comidas podemos estar utilizando? Ok, cuando nosotros partimos de eso, depende de la posición en la que estamos. Si estamos en posición de invitados o en posición de la persona que está desarrollando la actividad. Si somos personas, es decir, la persona que está realizando la actividad, en definitiva nosotros estamos en la capacidad de cambiar nuestra alimentación. Podemos preparar la alimentación
más económicos productos y más naturales. factibles, efectivamente, para los invitados. Pero en definitiva nuestra alimentación sí tiene que ser distinta. Digamos, en un ese pollito caso. tapado con tomatito rallado en vez de aplicarle cualquier salsa que nosotros Exacto. queramos. Hay una lista de alimentos que nosotros deberíamos tener mucho cuidado dentro de ¿Cuáles ellos. son? El pollito tapado que mencionabas, que normalmente nosotros decimos, bueno, pero es que es pollo Es saludable con porque es vegetales. cocido. Exactamente. Pero dentro de los componentes alimentarios, por ejemplo, la papa, que es un alimento que nosotros incluimos mucho dentro de estos tipos de preparación, como pollito tapado, es un alimento altamente cargado de potasio. Entonces es un alimento que dentro de nuestro patrón alimentario no debería estar. Los alimentos que nosotros no tenemos que consumir cuando tenemos Exactamente. insuficiencia renal, ¿sería la Podrían- papa? Sería la papa, serían los frutos secos o las nueces, que nosotros decimos, no puedo comer carne, pero el maní tiene proteína y lo puedo comer también. Entonces, Que son en las grasas definitiva, saludables. son un compuesto de grasas saludables y proteínas vegetales. Pero en este caso no es una opción para nuestros procesos de alimentación. Hay que eliminarla. Si usted tiene insuficiencia renal, escuche muy bien, la papa y este tipo de Efectivamente. productos secos. La papa, las nueces o maní, almendras, marañón, no podemos incluir lo que son los mariscos que habíamos hablado anteriormente, los alimentos enlatados o embutidos que sus concentraciones de sodio son muy elevadas, así como los condimentos que utilizamos popularmente para condimentar o sazonar nuestros alimentos. Adicionalmente, limitar mucho la cantidad de agua dependiendo la etapa en la que nos encontremos con nuestra afectación renal. Otro de los alimentos que no deberíamos estar incluyendo son los plátanos y los bananos por la cantidad de potasio que también aportan a nuestro cuerpo. Y algo que es muy importante recalcar es el hecho de que normalmente la insuficiencia renal viene casada con otro diagnóstico como lo es la diabetes. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo, como el arroz, la pasta, la yuca, el quequisque, que también viene a ser Azúcares. complementario. Azúcares simples como el azúcar o la sacarosa que utilizamos para endulzar nuestras bebidas, la miel, que también es otro factor muy importante, que nosotros decimos es que la miel es natural y entonces nos excedemos en la cantidad que también estamos aportando. Y no debemos olvidar que igual nuestro riñón también es el filtro del cuerpo y todo lo que vayamos a consumir va a pasar por él, independientemente de la carga, va a tener que pasar por ahí. Acá tengo a todos los muchachos ahorita así asustados porque estamos hablando de una lista bastante grande, pero sin duda nosotros tenemos que cuidar nuestro Así es. cuerpo, saber muy bien cuáles son las condiciones que nosotros tenemos con cualquier tipo de enfermedad y por supuesto adaptarnos a este gran cambio. Queremos vivir un poco más y por supuesto tenemos que buscar a los expertos y en este caso pues la licenciada Verónica Silva nos da estas recomendaciones para que usted pueda vivir mejor. Muchísimas gracias, licenciada, Claro que sí, por con darnos todo esta gusto. información. Esperemos de que a todos ustedes les haya ayudado mucho y por supuesto compartan esta entrevista para que muchas personas también se den cuenta qué tipo de alimentos son los necesarios cuando nosotros tenemos este tipo de enfermedad como la que estamos abordando la mañana de hoy.